La noche era fría en el lujoso departamento de Polanco, pero no tanto como el corazón de Elena. Ricardo, su esposo, le entregó su té de manzanilla con una sonrisa que ya no le llegaba a los ojos. «Para que descanses, mi amor». Ella notó un residuo blanquecino en el fondo de la taza y con el pulso acelerado fingió beber. Se recostó, cerró los ojos y simuló un sueño profundo. Minutos después, escuchó la voz de Ricardo, un susurro venenoso al teléfono que destrozó su mundo. Ya se durmió el obstáculo. En un año, cuando todo esto sea nuestro, ni nos acordaremos de su nombre. Antes de contarte cómo Elena transformó este veneno en su mayor fortaleza, quiero hacer una pausa. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me llena de fuerza saber hasta dónde llega el eco de una mujer a punto de renacer. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando historias de justicia como esta. Ahora, volvamos a esa noche que lo cambió todo. Pero para entender cómo llegó a este momento, es necesario regresar 10 años en el tiempo. Elena no nació entre los lujos de Polanco. Su mundo era un barrio obrero de calles bulliciosas, donde el olor del pan recién hecho se mezclaba con el del esfuerzo diario. Hija única de padres trabajadores, aprendió que los sueños no se piden, se construyen con las propias manos. Mientras otras chicas de su edad salían a fiestas, Elena pasaba las noches en vela, dibujando planos en una pequeña mesa de madera, estudiando arquitectura a distancia mientras de día trabajaba en una modesta firma para ayudar en casa. Su talento era un diamante en bruto, pulido por el sacrificio y la disciplina. Fue en ese despacho gris donde conoció a Ricardo Montes. Él era el gerente de proyectos, un hombre con un apellido que sonaba importante, pero con bolsillos vacíos, poseedor de una ambición voraz y un carisma que desarmaba a cualquiera. Vio en Elena no solo a una mujer hermosa, sino el talento puro que a él le faltaba. Quedó deslumbrado por sus diseños, por la pasión con la que hablaba de estructuras y espacios. En su primera cita, en un café sencillo que olía a nostalgia, le regaló una pulsera de plata y le susurró: «Hoy es plata, mi amor, pero te juro que contigo a mi lado la convertiré en diamantes. Juntos seremos imparables». Elena le creyó. Creyó en sus promesas, en el futuro brillante que pintaba con sus palabras. Por él, dejó su trabajo estable y la posibilidad de una carrera en solitario. Invirtió hasta el último centavo de sus ahorros y la pequeña herencia de sus padres para fundar Montes y Vargas Constructora. El pacto era claro, aunque no estuviera escrito en papel. Ella sería el genio creativo, el alma silenciosa detrás de cada proyecto exitoso. Él sería la cara pública, el negociador, el hombre que cerraba los tratos. Era el sueño de ambos, o eso pensaba ella, sin darse cuenta de que lentamente su nombre se iba borrando de la ecuación. Los primeros años fueron una vorágine de trabajo y amor. Construyeron un pequeño imperio ladrillo a ladrillo, plano a plano. Se mudaron al departamento de Polanco, un espacio que Elena diseñó personalmente como el nido de sus triunfos compartidos. Pero el éxito tiene un eco extraño. A veces engrandece a uno y empequeñece al otro. Las conversaciones pasaron del «nosotros lo logramos» al «yo cerré el contrato». Las cenas románticas fueron reemplazadas por juntas importantes hasta tarde, y el calor de su mano fue sustituido por la fría pantalla de un celular que de repente tenía clave y siempre se colocaba boca abajo sobre la mesa. Los signos eran sutiles al principio, como finas grietas en un muro sólido. Un perfume de mujer que no era el suyo impregnado en su saco. Llamadas que se cortaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Gastos en la tarjeta de crédito en restaurantes y tiendas que nunca visitaban juntos. Elena, cegada por el amor y la rutina, buscaba excusas. «Está estresado», se decía.
Es la presión del instinctitis negocio. Se negaba a ver que las grietas no eran accidentales, eran el resultado de un martillo que golpeaba su vida desde adentro, con cada mentira, con cada ausencia. Su hogar, diseñado para ser un refugio, se estaba convirtiendo en un escenario frío y desconocido. La primera vez que Elena escuchó el nombre de Sofía Cárdenas fue en una cena casual. Ricardo lo mencionó como al pasar, describiéndola como la nueva y brillante asesora financiera que había contratado para la constructora. Es un tiburón, mi amor. Tiene una visión para los negocios que nos llevará a otro nivel, dijo él, con un brillo en los ojos que Elena no le había visto en años. No fue celos lo que sintió en ese instante, sino una extraña sensación de obsolescencia, como si de repente sus propios planos y diseños se hubieran vuelto antiguos, insuficientes. El nombre de Sofía comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre ligado a un éxito, a un contrato millonario, a un futuro del que Elena, extrañamente, no se sentía parte. El encuentro cara a cara fue inevitable y ocurrió en la gala anual de la Cámara de la Construcción. Sofía era exactamente como la había imaginado, alta, con un traje sastre de un blanco impecable que gritaba poder y una sonrisa afilada que no llegaba a sus ojos. Ricardo, que había insistido en que Elena usara un vestido sobrio, casi anticuado, la presentó con una formalidad gélida antes de volver a orbitar alrededor de Sofía. Elena se sintió como un mueble antiguo en una exhibición de arte moderno, un objeto que ya no encajaba. Observó desde la distancia cómo su esposo reía, cómo le tocaba el brazo a Sofía con una familiaridad que le robó el aire. Ya no era su socia, era solo un accesorio que había dejado de combinar. Fue Sofía quien se acercó a ella más tarde, con una copa de champán en la mano. Elena, ¿verdad? Ricardo habla maravillas de tu buen gusto para la decoración del departamento. La pausa fue un pequeño corte, preciso y doloroso, que separaba su vida doméstica de la profesional. Luego, sus ojos recorrieron el vestido de Elena de arriba a abajo. Qué lindo tu vestido, muy casero. Debe ser maravilloso tener una esposa tan dedicada al hogar. Cada palabra era una estocada envuelta en seda. Cuando Ricardo se unió a ellas y vio la tensión, simplemente se rió. «Ay, mi amor, no le hagas caso. Sofía tiene un humor muy directo, es parte de su encanto». Y con esa frase, invalidó los sentimientos de Elena y la dejó sola en medio de la multitud. La humillación se mudó de los eventos sociales a su propia casa. Ricardo comenzó a criticar su trabajo, el mismo que antes idolatraba. Descartó sus propuestas para un nuevo complejo residencial, llamándolas poco arriesgadas. El golpe más bajo llegó cuando Elena le presentó con ilusión los planos para un centro comunitario en su antiguo barrio, un proyecto personal que significaba devolver algo de lo que había recibido. Ricardo ni siquiera los miró bien. «Elena, por favor, ya no estamos para obras de caridad. Nuestro nombre es sinónimo de lujo. Concéntrate en lo que importa». La desvalorizó no solo como profesional, sino que escupió sobre sus orígenes, sobre la mujer que era antes de él. Pronto, él empezó a asistir solo a las reuniones importantes. Las excusas eran siempre las mismas. Son cenas de negocios aburridísimas, te morirías del tedio. O es un viaje relámpago, solo para firmar papeles. Pero las mentiras tenían patas cortas en la era digital. Una noche, mientras no podía dormir, Elena vio una foto en una revista de sociales en línea. Allí estaban Ricardo y Sofía en un exclusivo resort en Valle de Bravo, sonriendo a la cámara, luciendo como la pareja poderosa que él siempre había soñado ser. La foto no sugería solo una infidelidad, proclamaba un reemplazo. Él no solo la estaba engañando, la estaba borrando de la vida que ella misma había construido. La confrontación final antes de la noche del té
Fue silenciosa y devastadora. Con la voz temblorosa, le preguntó directamente: ¿qué pasa entre tú y Sofía, Ricardo? Él la miró con una frialdad que le heló la sangre y respondió con un sarcasmo cruel: ¿qué pasa? Pasa que estoy llevando nuestra empresa al éxito mientras tú te dedicas a tus dibujitos sentimentales. Sofía me entiende, me impulsa, ¿o es que ya no soportas verme triunfar sin que tú seas el centro de todo? La culpó de su propia traición. La llamó insegura por descubrir sus mentiras. Esa noche, Elena comprendió que el hombre con el que se casó ya no existía. En su lugar había un extraño, un enemigo que dormía a su lado, y su hogar, el nido que diseñó con tanto amor, se había convertido en un campo de batalla donde ella era la única víctima designada. La humillación definitiva no llegó con un grito, sino con el tintineo de copas de champán y aplausos forzados. Fue en la fiesta del 10º aniversario de Monte San Vargas Constructora, un evento que Elena había organizado hasta el último detalle en el salón más opulento del Hotel San Regis. Llevaba un vestido azul cobalto, un diseño suyo, elegante y discreto, mientras observaba a Ricardo moverse entre los invitados como un rey en su corte. Él era el centro del universo y ella la luna olvidada que solo reflejaba su luz. La tensión en su pecho era un nudo helado. Sabía que esa noche no era una celebración, era una ejecución pública. Ricardo subió al escenario bajo un foco dorado, con esa sonrisa ensayada que ahora le revolvía el estómago a Elena. Agradeció a los clientes, a los inversionistas, a su equipo, y entonces llegó el momento que ella temía. «Quiero hacer un brindis especial», dijo él, levantando su copa, «por 10 años de sueños cumplidos, y aunque este viaje lo empecé con el invaluable apoyo de mi esposa, Elena, a quien le agradezco su dedicación en casa». La pausa fue deliberada, reduciendo una década de su sangre, sudor y talento a un simple rol doméstico. Los murmullos recorrieron el salón. Elena sintió como si el aire se hubiera vuelto sólido, imposible de respirar. Su corazón empezó a latir con una violencia descontrolada, pero el golpe no había terminado. Debo reconocer que el verdadero salto cuántico de esta empresa se lo debemos a una visionaria, a una mujer con la audacia que se necesita para conquistar el mundo. «Sofía, por favor, sube conmigo». Sofía Cárdenas se deslizó hacia el escenario, enfundada en un vestido rojo sangre que parecía un desafío. Ricardo la recibió con un abrazo que duró demasiado y le entregó el micrófono. Sofía miró a la multitud y luego sus ojos se clavaron en Elena. «Gracias, Ricardo. Es un honor construir el futuro a tu lado. Algunas personas se conforman con poner los cimientos, pero nosotros estamos aquí para construir rascacielos». La metáfora fue un misil directo. Elena ya no era la arquitecta, era solo el cimiento enterrado y olvidado. Incapaz de soportar más, Elena se levantó y caminó hacia el escenario, no para armar un escándalo, sino para irse con la poca dignidad que le quedaba. Tenía que pasar junto a ellos para llegar a la salida. Al verla acercarse, Sofía dio un paso para bloquearle el camino. Con un movimiento rápido y aparentemente accidental, tropezó, derramando el resto de su champán sobre el vestido azul de Elena. «Ay, lo siento tanto», exclamó con una dulzura venenosa. «Qué torpe soy. Aunque, pensándolo bien, quizás le hacía falta un poco de chispa a ese vestido tan apagado». La humillación era ahora física, una mancha oscura, extendiéndose sobre su pecho como la propia traición. El salón quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban puestos en Ricardo, esperando que defendiera a su esposa, que pusiera a esa mujer en su lugar. Pero lo que hizo fue peor que cualquier insulto. Ricardo soltó una carcajada, una risa corta, cruel y sonora que resonó como un disparo en el silencio. Puso un brazo protector alrededor de los hombros de Sofía
y mirando a Elena con desprecio, dijo en voz alta para que todos lo oyeran: «Tranquila, Sofía, no te preocupes. Mi esposa a veces se pone un poco dramática, siempre necesita ser el centro de atención». La traición fue total. No solo la había reemplazado, ahora la pintaba como una loca desequilibrada frente al mundo que ella misma había ayudado a construir. En ese instante, algo dentro de Elena se rompió y se rearmó en una forma nueva, fría y afilada. Su respiración, que había estado agitada, se calmó. El temblor de sus manos cesó. El corazón, que martillaba desesperado, encontró un ritmo lento y metódico. El público esperaba lágrimas, un grito, un colapso, pero no obtuvieron nada. Elena levantó la barbilla y miró a Ricardo directamente a los ojos. No había dolor en su mirada, ni rabia, solo un vacío insondable, la calma aterradora que precede a un huracán. Lo vio a él, a la mujer a su lado y al imperio de mentiras que la rodeaba, y ya no sintió nada. Sin decir una sola palabra, se dio la vuelta. Con la mancha de champán como una medalla de guerra en su pecho, caminó a través del salón en silencio. Su paso era firme, digno. No huyó, se retiró. Cada paso era una promesa silenciosa, un contrato firmado con su propia alma. Ricardo y Sofía la vieron irse, sonriendo, creyendo que habían ganado, que la habían quebrado. No entendieron que no estaban viendo a una víctima abandonar el campo de batalla. Estaban viendo a una jueza salir de la sala tras haber dictado una sentencia de muerte. Y esa sentencia, silenciosa e implacable, estaba a punto de ejecutarse. Esa noche, al volver a casa, Elena no lloró. Se quitó el vestido azul cobalto, manchado de champán y humillación, y no lo tiró con rabia. Lo dobló con una precisión metódica y lo guardó en una caja, como quien archiva una prueba en un caso criminal. Se miró al espejo y la mujer que le devolvió la mirada ya no era la esposa herida. Sus ojos, antes llenos de amor y decepción, ahora contenían la calma fría de un lago congelado. El dolor se había transmutado en un propósito. La arquitecta de sueños había muerto esa noche en el San Regis. En su lugar había nacido una estratega de demoliciones. A la mañana siguiente, Ricardo la encontró en la cocina, preparando café como cualquier otro día. Esperaba encontrarla con los ojos hinchados, lista para una nueva escena de llanto o reproches. En cambio, Elena le sirvió su taza con una sonrisa serena y le dijo: «Perdóname por el drama de anoche. No sé qué me pasó». Él, henchido de arrogancia, le dio una palmada condescendiente en la espalda. «No te preocupes, mi amor. Entiendo que te sientas un poco desplazada, pero es por el bien de la empresa». Creyó haberla domesticado, haber ganado la batalla. No sabía que ella acababa de darle el primer martillazo a los cimientos de su mundo. A partir de ese día, Elena se convirtió en una sombra observadora. Ya no vivía en esa casa, la cazaba. Estudiaba las rutinas de Ricardo como si fueran los planos de un edificio a punto de ser demolido, buscando las grietas, los puntos débiles. Memorizó la contraseña de su computadora mientras él la tecleaba. Notó el nerviosismo en su voz cuando hablaba por teléfono con el banco y vio los documentos que dejaba descuidados sobre el escritorio, creyéndola demasiado tonta o demasiado rota para entenderlos. Se convirtió en la esposa perfecta, la que escuchaba, la que asentía, la que le preparaba su té de manzanilla cada noche, solo que ahora observaba cómo él lo bebía, con una calma aterradora. Antes de seguir y contarte cómo cada uno de sus movimientos se convirtió en un clavo en el ataúd de Ricardo, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Buscarías una confrontación directa o planearías una justicia silenciosa como ella? Escribe en los comentarios. Tu opinión es muy importante para entender la fuerza que todos llevamos dentro. Su venganza no sería un acto de pasión,
sino una obra de arquitectura legal. Por las noches, cuando Ricardo dormía el sueño de los justos y los traidores, Elena se sentaba frente a su computadora. Con un pequeño disco duro externo, copió años de archivos, contratos con cifras infladas, correos electrónicos con Sofía donde detallaban sus planes para dejarla sin nada, y las propuestas de diseño que él había rechazado pero que secretamente planeaba vender como suyas. Colocó un diminuto dispositivo de grabación en el estudio, capturando conversaciones que eran pura dinamita legal, pruebas irrefutables de fraude y conspiración. Con su arsenal de pruebas digitales y auditivas, hizo una llamada. No a una amiga para desahogarse, sino a un viejo amigo de su padre, un abogado de rostro severo y reputación implacable llamado David Herrera. Se reunieron en un café discreto, lejos de Polanco. Elena no lloró ni se quejó. Simplemente abrió su laptop y le mostró todo. David escuchó las grabaciones, leyó los correos y revisó los documentos con una concentración absoluta. Cuando terminó, la miró fijamente y una media sonrisa se dibujó en su rostro. «Elena», dijo con voz grave, «no, vamos a pelear, vamos a ejecutar una sentencia». El último paso de su preparación fue el más silencioso y el más importante. Fue al banco y retiró una caja de seguridad que Ricardo ni siquiera sabía que existía. Dentro estaban los documentos que su padre le había hecho firmar años atrás. El título de propiedad original del departamento de Polanco, a su nombre de soltera. Las patentes de sus diseños más innovadores, también registradas solo por ella. Y los estados de cuenta de su fondo de inversión personal, ese fondo de renacimiento que había alimentado en secreto durante una década. No eran solo papeles, eran los cimientos inamovibles de su nueva vida. La trampa estaba puesta. Solo faltaba que la presa, cegada por su propia arrogancia, diera el último paso para caer en ella. El día del juicio final no llegó con fuego, sino con canapés y luces de neón. El escenario era el lanzamiento del proyecto más ambicioso de la constructora, la Torre Vértice, un rascacielos que redefiniría el skyline de la ciudad. El salón de eventos del Four Seasons estaba abarrotado de inversionistas, periodistas y la élite de la sociedad mexicana. Ricardo Montes era el sol alrededor del cual todos giraban, con Sofía a su lado como un planeta ardiente. Elena estaba allí, en una mesa discreta al fondo, vestida con un sencillo traje negro. Nadie la notaba. Era exactamente lo que ella quería. La presa había guiado al cazador a la trampa perfecta. Ricardo subió al podio, bañado por la luz de un reflector, con la arrogancia de un emperador. Visión, riesgo, sacrificio, comenzó, su voz resonando en los altavoces. Eso es lo que se necesita para tocar el cielo. Agradeció a los inversionistas y con una sonrisa condescendiente hizo una pausa. Y por supuesto debo agradecer a mi esposa Elena, cuyo apoyo desde casa ha sido invaluable. La palabra casa fue un dardo envenenado. Luego se giró hacia Sofía. Pero el verdadero motor de este cohete, la mente financiera que nos puso en órbita, es Sofía Cárdenas. Un aplauso para ella. El salón estalló en aplausos mientras Sofía se levantaba haciendo una reverencia. Creían que estaban en la cima del mundo. No sabían que estaban al borde del precipicio. Justo cuando los aplausos comenzaban a apagarse, una voz calmada y firme cortó el aire. Disculpen, hay un pequeño error en esa narrativa. Todas las cabezas se giraron. Elena Vargas caminaba desde el fondo del salón hacia el escenario. No había temblor en sus pasos, solo una determinación de acero. A su lado, un hombre de rostro severo, David Herrera, cargaba un maletín. Ricardo soltó una risa nerviosa. «Elena, mi amor, creo que no es el momento ni el lugar para...» Pero ella no lo miró. Sus ojos estaban fijos en la gigantesca pantalla detrás de él.
Señor técnico, por favor, ponga la presentación que le envié. Archivo, la verdad. Un clic. La imagen de la torre vértice desapareció y en su lugar apareció un correo electrónico ampliado para que todos lo leyeran. De Ricardo Montes, para Sofía Cárdenas. Asunto: plan de salida. El obstáculo. El texto era inequívoco, detallando el plan para sedarla, despojarla de sus acciones y dejarla en la ruina en menos de un año. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Ricardo se quedó paralizado, su rostro drenado de todo color. Sofía, en la primera fila, parecía que se había tragado un trozo de hielo. La fiesta se había convertido en un tribunal. David Herrera subió al escenario y tomó un micrófono. Buenas noches. Mi nombre es David Herrera y represento a la señorita Elena Vargas. Su voz era un martillo legal. Lo que acaban de ver es solo una de las muchas pruebas de un complot de fraude corporativo, pero el delito más grande no es ese. En la pantalla ahora aparecían documentos oficiales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Patentes registradas años atrás. Los diseños estructurales, los planos maestros y las innovaciones sostenibles que hacen de la Torre Vértice un proyecto único, continuó Herrera. No pertenecen a Montes San Vargas Constructora, pertenecen única y exclusivamente a su creadora, Elena Vargas. El silencio en el salón era ahora tan denso que se podía cortar. Fue entonces cuando Elena tomó el micrófono de las manos temblorosas de Ricardo. Lo miró a los ojos por primera vez esa noche, y él vio en ellos no a su esposa, sino a su verdugo. Tú dijiste que yo era el cimiento y que Sofía construiría rascacielos sobre él, dijo ella, su voz clara y sin una pizca de emoción. Te equivocaste, yo no soy el cimiento, yo soy la dueña del terreno, de los planos y del edificio entero. Se giró hacia los inversionistas. Montes San Vargas Constructora queda disuelta a partir de este momento por fraude. Aquellos interesados en continuar con este proyecto lo harán bajo mi nueva firma, Origen Studio. Mi abogado tiene las tarjetas. Ricardo intentó balbucear, negar, pero ningún sonido salió de su boca. Buscó con la mirada a Sofía, su cómplice, su futuro. Pero ella ya se estaba escabullendo hacia la salida, con el rostro cubierto, abandonando el barco que se hundía. Los inversionistas, antes sus aduladores, ahora se arremolinaban alrededor de David Herrera, ignorando por completo al hombre que acababa de caer de su trono. Ricardo se quedó solo en el escenario, bajo el mismo reflector que minutos antes lo glorificaba y que ahora exponía cada gota de sudor en su frente. No hubo un colapso ruidoso, solo el sonido ensordecedor de un imperio de arena siendo barrido por la marea de la justicia. Elena no volvió a mirar atrás. Esa noche, mientras los restos del imperio de Ricardo se convertían en susurros y escándalos en las columnas de sociales, ella durmió por primera vez en años con una paz profunda, la paz de quien ha reclamado su propio nombre. No hubo celebración, solo el silencioso y firme chasquido de una puerta cerrándose al pasado. La arquitecta que diseñaba nidos para otros, finalmente, había comenzado a construir su propia fortaleza, una que no tenía muros de concreto, sino cimientos de dignidad y acero. 6 meses después, el sol de la tarde golpeaba el rostro de Elena, no en un lujoso departamento, sino en lo alto de una estructura de acero y cristal que se alzaba sobre la ciudad. Con el casco puesto y los planos en la mano, dirigía a su equipo de Origen Studio. Ya no había en ella rastro de la mujer que caminaba de puntillas en su propia vida. Su voz era firme, su mirada clara, y en sus manos no solo sostenía el futuro de un edificio, sino el suyo propio. Miró el horizonte, ese mismo que una vez pareció tan lejano, y sonrió. No era una sonrisa de venganza, sino de renacimiento.
Ricardo Montes era solo un recuerdo, un cimiento defectuoso que tuvo que demoler para construir algo real. La historia de Elena nos enseña que a veces la mayor justicia no es un grito de guerra, sino el silencio de una construcción. Ella no destruyó una vida, recuperó la suya. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que ella hizo lo correcto? Si tu respuesta es sí, dale like a este video para que más personas conozcan el poder de renacer de las cenizas. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta, donde la dignidad siempre tiene la última palabra.